Buen día a todos, un gusto de nuevo estar acá con ustedes tratando de traerles un poquito más de información de lo que fue que estamos tratando de hacer una continuidad con respecto a lo que se habló ayer en el Congreso en distintos paneles y hoy tratar de englobar un poquito algunos de los aspectos que se vieron ayer. Se vio algo de sanidad, también tuvieron paneles en los cuales vieron algo de insectos y cómo van cambiando y cómo tenemos problemas con resistencia. Y hoy la idea también era verlo de manera un poco más macro, ¿sí? Siempre se está planteando que el cultivo de maíz tiene dos grandes divisiones, lo que es la siembra temprana y la siembra tardía, y dentro de ellos insectos y enfermedades. Y lo que tratamos de plantear hoy es que, y creo que también ayer se planteó bastante, de tratar de verlo un poco más como un sistema, no separar tanto, fuera de que cada uno tiene sus bemoles, tratar de ver que hay una continuidad y reforzar esto que veníamos tratando en distintos paneles, de ver cómo que ninguna de estas afecciones se tienen que ver solas. Las tenemos que estudiar y tenemos que tratar de manejarlas, controlarlas y generar información, pero al mismo tiempo ir pensando cómo pueden estar unidas. Estamos en un mismo cultivo, estamos en un congreso en el cual estamos profundizando eso, y si vamos poniendo la presentación, si me hacen el favor, la idea era justamente empezar a ver de por qué queríamos hablar de esta manera de enfermedades de insectos temprano y tardío. Tiene una continuidad, tiene una idea, ¿sí? Y tiene también macroregiones, que yo las veo acá abajo, pero no se ve arriba. ¿Está? No está todavía. A ver, no, acá. Ahí vuelve. Bien, perfecto, muchas gracias. Bien, lo que era a modo de inicio, ¿sí? Para entender un poquito, siempre separamos el país, o estábamos hablando del cultivo de maíz, se siembra temprano y tiene sus problemáticas, siembras tardías tiene otras problemáticas. Pero también lo queríamos ver así como estas ecorregiones, si tenemos que verlo de otra forma en la cual puede haber continuidad de situaciones y que muchas veces nos quedamos con el segundo mapa, ¿sí? Con el mapa que es más geográfico para ver dónde está cada lugar. Muchas veces nos queda la idea de que Córdoba tiene una excepción, que Entre Ríos pasa una situación, y hay muchas cosas que tienen la misma sintonía. Y ahí es donde vamos a ir empezando a hablar, y también separamos al equipo, ¿sí? Tengo el gran lujo de tener un equipo acá bien completo, que está separado fechas siembras tardías y fechas siembras tempranas, ¿sí? Pero para tratar de ir viendo qué es lo que puede ir pasando y también reforzar un poco de esa información. Así que vamos a empezar, ¿sí? con Lucre. Esto es un conversatorio, dijimos, ¿sí? Cuando quieran, tengan una idea o lo que se les ocurra, pueden decir algo más y acotar, que siempre suma. Pero íbamos a empezar con esta situación, que ya ayer, Lucre, empezaste a contarnos algo. Se empezó a comentar, hoy tuvimos consultas ya cuando llegábamos acá de qué es lo que puede llegar a pasar con una enfermedad que se confunde con esta, pero sé que es una de las que más te consultan a vos. Hola. Bueno, buenos días, muchas gracias. Realmente está bueno por ahí tomarlo como un sistema, como vos dijiste, como algo amplio al maíz, pero bueno, las condiciones ambientales que explora el cultivo, tanto en fecha de siembra temprana como en tardía, son diferentes. Ya se está sembrando maíz en algunas zonas ya del país, sobre todo lo que es en la zona que está más cerca nuestro, Venado Tuerto, toda esa zona ya se está sembrando. Las condiciones ambientales que explora es diferente a lo que explora una siembra tardía en la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba. Realmente nosotros las primeras consultas que vemos son estas, que ayer lo hablamos, los lunares blancos, las manchitas blancas, generalmente asociadas a factores abióticos, derivas, sobre todo de herbicidas, ya sea por lotes cercanos, inversión térmica, que generan confusiones con lo que es el complejo de mancha blanca, que ya esa enfermedad está asociada a otro tipo de clima, a otro tipo de condiciones en cuanto a temperatura, humedad, cuando tenemos, sobre todo para, que el diagnóstico tiene que ser preciso para tomar decisiones de manejo acertadas. Muchas veces también estos lunares blancos están asociados a bacterias, pero pseudomonas, por ejemplo,
pero no estarían asociadas en fechas de siembra tempranas, hasta lo que hemos visto ahora en la zona que yo trabajo, a lo que es el complejo Mancha Blanca. Sí. Y en lotes puntuales, en nuestra zona, hasta ahora, desde hace 12 años que hicimos la primera detección de lo que es el complejo Mancha Blanca, que está relacionado a Panthodeana natis y Phaeophaeria maidis, de manera muy puntual en algunos lotes y con baja incidencia en algunos híbridos en fechas de siembra tardía. Por ejemplo, lo que es fecha de siembra de diciembre o enero en algunas redes, en algunos híbridos y en algunos lotes puntuales. Justamente después vamos a profundizar y vamos a mostrar unas imágenes de Mancha Blanca que Fer va a traer a colación, pero ya que está Fer, podrías contar porque en fechas de siembra tardías hacia el norte, no esta, pero Mancha Blanca ha sido esta campaña epidémica y también los invitamos porque después va a haber un módulo de fungicidas pensando en el manejo específico de Mancha Blanca, pero está bueno remarcar ese punto. Bueno, buen día. Creo que es interesante dos cosas. Vamos a poner la foto. Primero que Lunar Blanco junto con Chicharrita lo que hace para los que vemos sanidad es que vemos gente en los lotes en época temprana. Volvimos a ver por lo menos consultas en B4, B6, B8, que ese es un punto. Y después, respecto a lo que es Mancha Blanca, que ahí la podemos ver, y si querés pasa una más y una más. Ahí está. Acá lo que vemos es una distribución de una enfermedad real, que lo que no tiene, o sea, lo que tiene a diferencia del lunar blanco es el progreso. El lunar blanco es como que aparece en un momento y después no la vemos que evoluciona, esta sí. Y lo interesante es que hemos visto un foco en Córdoba, un foco de no una distribución súper grande, pero sí lo hemos podido ver y en épocas más anormales de lo que normalmente lo veíamos. Era una enfermedad sumamente anecdótica, muy para la foto. Y la verdad es que lo hemos visto, lo hemos podido censar. Yo trabajo seleccionando genética y cuando uno mira genética por ahí precomercial, que son después materiales que no van a llegar, lo que sí leemos es que el ambiente hoy lo puede presentar. Incluso hasta hemos visto algunos híbridos muy susceptibles que no van a llegar a mercado naturalmente, que también lo han presentado en algunas regiones y algo hemos visto en zona núcleo, no es la campaña del terror, pero sí la lectura que empieza a hacer es que el ambiente algo predisponente tiene. Y sobre todas las cosas, esta enfermedad es sumamente interesante porque nos pone la responsabilidad sobre los rastrojos, sobre qué tan sanos dejamos los rastrojos y cuánto podemos trabajar en algo que por ahí no es el grano que nos llevamos o el silo que picamos, pero sí es interesante saber que ya una banderita amarilla tenemos en el mapa y a partir de ahí hay que empezar a pensarlo como mínimo diferente. Y tal cual como decías, Lucre en fechas siempre tempranas o más tardías lo notó. Vos lo notaste en todo lo que es Córdoba y hacia el norte. Está Margarita y está Norma también, fitopatólogas de referencia nacional, que también estuvimos intercambiando con esas situaciones de presencia muy alta de Mancha Blanca esta última campaña, que nos fue algo disruptivo y que nos lleva a esto, a estar muy atentos y a confirmar o a remarcar esta idea de que, ojo, lo que estamos viendo ahí, ese famoso lunar blanco que marcaba Lucre, que nos quede bien concreta la idea de que no es lo mismo, son situaciones totalmente distintas, me parece que es el punto más fuerte a remarcar. Salimos del lunar blanco, que es lo que en fecha siempre temprana, lo que más consultan, más llegan, en cualquier época del año siempre vienen apareciendo, y vamos a la segunda enfermedad, y esto va a ser así, un ping-pong, no se preocupen, no se mareen con las imágenes, la idea que queda atrás cuando vayamos hablando nomás, pero sí hay una enfermedad que siempre aparece dando vuelta al inicio del ciclo de cultivo, que es la roya. ¿Sí? Lucre. Sí, o sea, es endémica de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, tiene cita ya hace muchas campañas, está siempre presente. Creo que en maíz, a diferencia de otros cultivos que nosotros tenemos una problemática más importante de royas en maíz, el mejoramiento nos ha ayudado mucho. Tenemos una caracterización en perfiles sanitarios. Roya, se controla con fungicidas en un 15% de los lotes en el norte de la provincia de Buenos Aires, en híbridos con perfiles sanitarios que son más susceptibles frente a la enfermedad.
Es más importante en fecha de siembra temprana, por lo que es temperaturas, horas de mojado foliar, alternancias de temperatura, es donde más consultas tenemos en fechas de siembra temprana. Y en fechas de siembra tardía depende cómo vengan las campañas, también tenemos algunas consultas y depende mucho de los híbridos. Creo que está más familiarizado todo lo que es el uso y manejo con fungicidas, el tema de umbrales, ya todos la sabemos reconocer, esta aparece todas las campañas, es de fácil diagnóstico. Y roya polisora, nosotros realmente la vemos que es una roya más tropical, con síntomas muy diferentes, la hemos visto en 1 o 2 campañas con entradas de otoños muy benignos. Así que bueno, esta es otra enfermedad que es donde tenemos más consultas. Bien, y ya que estamos, dijiste algo de que en fechas de siembra tardías en tu zona no se daba tanto. Fer, ¿cómo la ves allá? Nosotros la vemos en el arranque de maíz de las tempranas nuestras de la tardía, o sea, lo que es principio de diciembre, que coincide más que nada con la disponibilidad de agua, amplitud térmica, que es el único momento donde lo tenemos en el arranque del cultivo. Después los perfiles sanitarios de los híbridos normalmente hacen que no sea una enfermedad muy grave. Sí vuelve a aparecer y empieza a complicar en un porcentaje muy chico de siembra, que son las siembras de fines de enero, lo que nosotros llamamos siembras de última, porque volvés a recuperar condiciones de temperaturas más frescas, de amplitud térmica, algo de lluvia, entonces por ahí lo empezás a ver sobre un maíz que la expectativa de rinde no es tan alta y la muchacha está complicando, entonces empezás a tener que tomar decisión o no. Entonces también para mí marca un punto positivo la presencia de roya, que es que... Eso sería como a Córdoba para arriba, esa fecha de siembra. Lo que queda Córdoba para arriba y lo que queda Córdoba que se te escapó en la ventana de siembra correcta. Y... después de Piedra también, no las llames. Y el otro punto que me parece interesante de roya es que la vemos siempre, todo el tiempo, le sacamos un poco de valor, pero porcentajes de rinde se lleva y está más presente cuando mejor está el maíz. Por lo tanto, es muy interesante pensar en los controles de roya, más allá de que por ahí uno no lo vea porque termina sacando muchos kilos, en los maíces de alto potencial. O en los maíces al revés, de bajo potencial, sobre que voy a hacer poco, encima se va a llevar algo. Creo que son esos balances donde después va a haber paneles de fungicida, donde hablarán del porcentaje o cuánto cuesta, pero sí es una enfermedad muy clásica, de muy fácil control, lo cual también plantea la idea de por qué no manejarla. Bien, y en ese caso reforzar, como hicimos en el lunar blanco, un concepto, o un poco lo que venías diciendo. Es una enfermedad que está todos los años en distintas zonas, siempre hay una merma de rendimiento asociada a esta enfermedad, pero muchas veces la dejamos porque, y bueno, es una roya, no hay tanto dando vuelta, pero tenemos que poner un ojo, lo dijiste, en materiales de alto potencial se ven unas respuestas muy importantes, porque realmente hace una merma de rendimiento que en esos casos realmente justifica tomar decisiones. Salimos de estas 2 enfermedades iniciales que dijimos, bueno, esto es lo que más nos llama la atención cuando empieza el cultivo, pasamos a la otra que siempre está endémica en todo el país, pero hay una, Lucre, que te pongo ahí para que la cuentes un poco más, porque desde que llegamos, que estamos con consultas, salió varias veces en las charlas ayer en mejoramiento, en genética, ¿qué va a pasar con esta enfermedad que nuevamente está presente en Argentina? Sí, bueno, estamos hablando de carbón de la panoja, Sporicerium raelianum. Realmente esta campaña es donde más fue con podredumbre de raíz y base de tallo, fue consultada, pero ¿y qué va a pasar? Pero creo que esta fue la que más nos preguntaron. Pásame el perfil sanitario de híbridos, estoy en tal zona. Bueno, esa tal zona es donde vimos los primeros focos más importantes, que es Corral de Bustos, Chañar Ladeado, y bueno, ahora se está expandiendo más hacia la zona de Venado Tuerto, Teodelina, Murphy, y creo que acá hay mucho por trabajar, por estudiar. Creo que varios que estamos acá la conocemos, pero es la tenemos que distinguir de lo que es Ustila humaidis, que hay agallas, acá no hay agallas. El reconocimiento, la docencia que se ha hecho, bueno, acá estamos varios del grupo, creo que lleva, y hoy las redes llevan a que podamos distinguirle y decir, yo tuve esto en nuestro lote, actuar a tiempo, y más que nada la preocupación es su dispersión, como dije ayer,
por lo que es el hombre, ¿no? La maquinaria agrícola. Tenemos que ver bien eso, ver cómo limpiamos nuestra maquinaria, cómo implementamos todo eso, aunque sabemos que es difícil, pero la estamos llevando de un lote a otro, de una zona a otra. Y bueno, creo que hay mucho, esto en fecha de siembra, perdón, me voy de tema, ahí vuelvo. En fechas, en la bibliografía y todo lo que veníamos viendo de trabajo estaba asociada a climas más cálidos. Pero lo que nosotros venimos viendo a campo es que está asociada en nuestro país más a fechas de siembra tempranas. Es donde vemos las mayores incidencias. Entonces, ahí todavía tenemos mucho por trabajar y nos pasa mucho en invernáculo. Cuando lo hacemos, vemos que cuando tenemos temperaturas más bajas, donde más se expresa esta enfermedad, donde tiene más condiciones para ingresar a la planta, que es a través de las raíces. Y bueno, entonces estaría asociado al tema de la charla más a fechas de siembra temprana. Bien. Perdón. Está perfecto. No, hiciste todo el comentario justo. Y algo que nos falta mucho ver, que ayer no dije, es trabajar cómo es su transmisión por semillas, si no es, cómo la detectamos y cómo la controlamos también. Bien. Antes de pasárselo a Fer, me parece que estaba bueno marcarles un poco el mapa que veníamos generando justamente con esa información que tiene mucha correlación con lo que hablamos de las fechas de siembras tempranas. En la zona que hablaba Lucre, pueden ver el mapa que está hacia la izquierda, así como las primeras detecciones, después de casi 80 años que no estuvo presente en Argentina, las hicimos en la campaña post-pandémica 2021, y de ahí, estas últimas 4 campañas pueden ver cómo cambió el mapa de manera abrupta, ¿sí? Puede haber distintas cosas. La empezamos a conocer, empezamos a difundir, como decía Lucre, la información, y se empezó a reconocer y empezamos a registrarla. Pero bueno, ya venía estando, pero sí lo que importa también es la magnitud de esos círculos, que son el tamaño de lotes. Todos esos son lotes de producción y es incidencia. Y ahí te lo paso a vos, Fer, que la viste y pudiste evaluar. ¿Qué pasa? ¿Qué importancia tiene la incidencia de esa enfermedad? Es bastante grave porque planta infectada, planta que no produce. Eso mirado desde el lado del productor. Desde el lado de la cadena completa, planta infectada, generación de miles de esporas que se quedan en suelo y que están hechas para eso, lo cual es terrible porque, como pueden ver, los puntos que eran chiquitos, a la izquierda, a la derecha son puntos muy grandes y son más puntos. Eso quiere decir que no lo estamos pudiendo controlar eficientemente. Y acá me pongo un poco el sombrero de lo que es el mejoramiento genético. Es una enfermedad que pone mucho foco en mejoramiento genético y en el compromiso de tolerancia cero. Internamente, para lo que es GDM, la tolerancia de selección es cero. Y fue interesante ver esta charla cuando juntamos la vieja KWS con el equipo de GDM entrando a Corral de Bustos por primera vez y explicándoles que lo que tuviera no iba a avanzar. Obviamente veníamos con nuestros programas en carrera y había cosas que tenían proyección y no avanzan, sinceramente, porque no queremos que este mapa se ponga amarillo, y el mapa no es un reto, pero sí está desactualizado. Le faltan un par de provincias y algunos países limítrofes que están positivos. Exactamente, y la idea era justamente que me lo decís, era para marcarles este punto, porque dijiste recién la responsabilidad, el mejoramiento y estar atentos a nuevas cosas. Fíjense que en este último año ya empezamos a tener casos positivos en la zona de donde está creciendo de nuevo el cultivo de maíz, zonas nuevas que no teníamos tanta experiencia, pero de golpe, en Trelew, en el Valle Río de Negro, empezamos a tener nuevas áreas y con incorporación de esta enfermedad en esas regiones. Por eso como que tenemos que seguir trabajando en esto, que era el segundo punto, y que se los dejo a cualquiera de los dos para que lo expliquen, del reconocimiento y el diagnóstico preciso, y para tomar medidas para no seguir dispersándola y sí separarla de esta enfermedad. Lucre, que vos empezaste. Bueno, sí, a ver, esta última campaña en Maíces Tempranos tuvimos presencia de Hostila Humaidi. Bueno, cuando hay desfasaje entre floración femenina y masculina se nota más, es una infección más local, también infecta hojas y demás. Pero sí, el diagnóstico. Creo que siempre que nos vamos a una charla y presentamos, aparece alguien y nos muestra una foto. Ah, yo lo tuve. Bueno, eso es re importante, y nuevamente con el mapa que mostró Tino, como
fíjense, está asociado a lugares con bajas temperaturas. Entonces nosotros vemos que todas esas zonas siguen incrementándose. Y acá, bueno, la otra foto no la alcanzo a ver. Está en la panoja. Ah, está en la panoja. Sí. Bien. También Eustila omaidi puede infectar cualquier parte de la planta, son infecciones locales. Hay agallas. También hay agallas que se desvanecen cuando hay muchas horas de mojado foliar o lluvias que nos hacen confundir el Eustila omaidi con carbón de la panoja. Bueno, ahí les pedimos que nos acerquen una muestra y lo vemos en microscopio y ahí ya nos sacamos la duda. Pero bueno, realmente, como dijo Fer, el daño de uno es directo y este es un daño indirecto. Bien, perfecto. Entonces resumimos. Si ven que hay producción de espiga, estamos hablando seguramente de carbón común. Si hay agallas, es carbón común. Entonces esa foto está puesta a propósito, que se ve que infectó por los estigmas. Y el otro, acuérdense, que infecta por la semilla. Entonces vamos a ver síntomas y cosas totalmente distintas. Pero sí acuérdense que no porque estar en la panoja, como en la foto que estamos viendo acá abajo, sea carbón de la panoja. Carbón de la panoja dice o nos llama a tender a que confundamos que si está en la panoja, es carbón de la panoja. Puede estar carbón común también en la panoja. Entonces ahí es donde tenemos que ser un poquito más precisos. Salimos de enfermedades un ratito y nos vamos a insectos, ¿sí? Y Fede, contanos qué pasa en implantación, qué problemas podemos llegar a tener en el cultivo de maíz cuando estamos sembrando temprano. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acercarse. Vamos a hablar un poquito de las cortadoras. Las cortadoras están representadas por 4 especies de lepidópteros. 2 tienen una sola generación y 2 tienen varias generaciones en el año. Cuando yo agarré entomología, revisaba los cuadernos de Nico y Anone y veía que siempre las mayores capturas representaban a Agrotis ypsilon. Estos últimos 3 años, con las trampas de luz en estas capturas de adulto, que por los ciclos de la cortadora tenemos vuelos en otoño y en primavera, cambió un poquito la proporción. Y las 2 que tienen una generación anual, que son Felpia hypaitina y Agrotis maléfida, son las que más se incrementaron. Y son las que, por su ciclo, van a estar esperando que se siembre el maíz con mucha hambre para atacar a estas plantas. Por lo tanto, son las 2 especies que tenemos que tener en cuenta. Y la forma de revisar, bueno, estamos ya largando la siembra de primera, y el que está pensando en si hacer tardía o temprana, me parece que las condiciones están dadas para este año alcanzar rindes potenciales. El perfil se llenó, viene otra tormenta cercana que el fin de semana que está anunciada. Yo quiero convencerle de que vayamos a esos cultivos de primera y vayamos al lote a revisar y a buscar estas cortadoras, porque después va a ser demasiado tarde. Si bien tenemos la protección del curasemilla, la oruga tiene que comer para morir, por lo tanto vamos a perder planta en el camino. Y por la característica de crecimiento del maíz temprano, está mucho tiempo expuesto, tanto la semilla, porque tarda en salir, que también puede consumir semilla, como la planta. Está en los primeros estadios creciendo muy lento, al contrario de los maíces que están acostumbrados en el norte, que van sacando una hoja cada 2 días. Acá tardan muchísimo en crecer, por lo tanto está mucho tiempo expuesto la planta. Y la forma de revisar va a depender mucho del paisaje, esto que hablamos de cómo están cambiando y cómo estamos modelando los paisajes. En los cultivos de cobertura yo estoy encontrando muchísimo crecimiento de estas orugas cortadoras. La forma de buscarlo en esto, bueno, va a ser al azar, porque realmente se arman unos colchones, que es difícil, es muy dificultoso. Las orugas tienen un color terroso, que se dificulta mucho encontrarla, pero bueno, van a correr toda la vegetación, van a tirar este cuadrante de 50 por 50 y van a correr los primeros centímetros de suelo. Van a quedarse quietos visualizando que van a ver movimientos de los insectos y ahí recién la van a reconocer. Si ustedes revisan rapidito y siguen, no la van a encontrar, se los aseguro. Históricamente la forma de encontrarla era viendo una planta cortada, pero bueno, sabemos que eso ya es tarde. Por lo tanto, salgamos ahora, antes de la siembra, a buscar estas orugas. Y en los cultivos que tenemos los barbechos ya hechos, que tenemos
poquitas malezas o casi ninguna o maleza seca, vayamos con el monitoreo dirigido, porque en algún lado se tiene que refugiar y algo tiene que estar comiendo esa cortadora, esperando que le traigamos este plato que le encanta, que es el maíz. Así que vayamos con estos cuadrantes, pero localizados. No vayamos al azar, porque si vamos tirando no la vamos a encontrar nunca. Ya que estamos, y siguiendo revisando en este monitoreo, está Dichello furcatu, que es una chinche que también viene creciendo mucho, sobre todo por su ciclo. Pensemos que las plagas problemáticas para este maíz temprano son las que coinciden con un ciclo, por ejemplo, de Dichello, que está saliendo del invierno. También están viendo, está igual que esa cortadora, esperando que le traigamos la comida. Y Dichello encontró refugio en todos estos cultivos de cobertura. Nosotros, producto de la chicharrita, nos acostumbramos por ahí a marcar plantas para ver cómo evolucionaba, porque al ser una enfermedad sistémica la que transmite, había que ver cómo evolucionaba ese daño. Bueno, con Dichello pasa lo mismo. El año pasado, había planificado todo para la chicharrita, por suerte vino el frío, no tuvimos problema con la chicharrita, les spoileo, no vamos a tener, por lo menos en mi zona, ya no tenemos captura de chicharrita para este año, siembran tranquilo, pero empezamos a marcar las plantas que tenían ese daño que se ve en la foto, que son lesiones circulares, que tienen un halo amarillento alrededor, muy distinta a las lesiones de Spodoptera que ya Beto les puede contar. En esta marcábamos las plantas y veíamos cómo avanzaban. Muchas veces pasaba ese retorcido que ven en la planta de la derecha, que por toda esa saliva tóxica de Dichello retrasaba mucho el crecimiento. Y lo que veíamos en la planta que marcábamos cuando íbamos a cosecha es que no llenaban bien. Por lo tanto, este año, ¿qué me planteé yo? Lo que supongo que ocurrió fue que, porque tardó un poquito más en liberar la panoja, no se pudieron polinizar correctamente y hubo fallas en la espiga. Este año voy a poner las plantas en maceta, voy a someterla al ataque de Dichello y voy a polinizarla yo misma, para ver si la razón de que no pueden producir grano es porque salieron tardes esas panojas y no llegó el polen a fertilizar las espigas, o si bien ya causa esa saliva tóxica tanta problemática que no se puede terminar de defender la planta. Continuando un poquito con la búsqueda de Dichello, también tiene un color terroso, es bastante dificultoso, se va a esconder muy parecido a lo que le contaba para cortadoras. Y nada. Bien. No, pero vamos a aprovechar eso que estabas diciendo justamente ahí de la detección, de tirársela a Beto, porque en su zona, ¿sí?, también hubo problemas con chinche en los últimos años, pero no tan marcado como allá. ¿Cómo lo están viendo? Lo que dijo bien Fede, nosotros tenemos a favor esa tasa de crecimiento rápida. Sí tenemos problemas en siembras tempranas, que son excepciones. Nosotros, la zona nuestra, la parte norte de Córdoba, por ahí bajo riego, algunos maíces especiales se hacen siembra temprana. Y ahí simulamos la zona más del sur. Hacer temprano, baja temperatura, humedad por riego, dispersión, y ahí tenemos problemas de chinche, los cuernos y cortadora. La siembra tardía, que le llamamos, que nos vamos a diciembre, y ya hacia fin de diciembre, es tan rápida la tasa de crecimiento que no se nota. Y además, ya cambia todo el paisaje. Se hace todo un paisaje verde, que bien lo planteó Fede. La chinche esta de los cuernos es una chinche invernante que sale desesperada a formar generación. Se necesita alimentar para oviponer. Ya para la fecha siempre tardía es como que está tranquila. Hay más población, pero tiene mucho más alimento y se dispersa en toda la región. Entonces, el daño que se ve es más bien estético y nunca ves la malformación de planta. Lo vemos, lo marcamos tardío y vos ves que hace una espiga normal, no tiene ningún problema. Cuando es temprano, sí, nos pega. Bien, buenísimo. Además mantuve callado 25 minutos, fue importante eso. No fue fácil, pero llegué. Después vamos a retomar cuando vayamos a Cogollero y vamos con espiroplasma y chicharrita, pero vamos con Fer a que nos cuente un poquito más de enfermedades que son específicas o que normalmente las vemos incrementadas en maíces tardíos. Yo esperaba que dijera lo mismo que él. De la chicharrita y siempre tranquilo, pero lo estás guardando, ¿ok? No, viene después. ¿Puedo decir algo acá? Lo que usted quiera. Te doy el pie. 2009-2010, cuando explota la fecha de siembra tardía en el norte de Buenos Aires, sur Santa Fe, sur de Córdoba, bueno, se empieza a generalizar, nosotros tuvimos problemas de tizón.
Lo que pasa que eso lo manejamos con fungicidas como pudimos. El primer año se nos escapó, pero después con todo lo que fue cambio en los híbridos y mejoramiento frente a tizón, eso para nosotros se solucionó muchísimo. Y ese también nos pasó en el norte, golpeó durísimo, creo que como espiroplasma pero sin redes, entonces por ahí no tuvo la difusión tan grande, se tuvo que hacer un trabajo diferente. Y hoy la genética lo tiene bastante controlado, los rastrojos están un poco más limpios, lo cual también hace que los focos por ahí sean más puntuales respecto a algunas condiciones. Es una enfermedad que sigue estando en ambiente, yo les cuento por ahí de lo que no llega a ser un producto comercial. Cuando testeamos híbridos dentro de los miles de candidatos, los susceptibles los seguimos determinando y detectando en el norte, o sea, las condiciones y el inóculo está, no tan agresivo, la genética ha cambiado muchísimo. Pero sí, las dos fotos de abajo, que son 3 tizones, uno en cada planta, bastante grandes, tienen un cuarto de hoja. Esas fotos son de Marco Juárez. Las sacamos en una gira, lo encontramos sobre un híbrido que sabemos que es susceptible, que es un híbrido de alto potencial, pero Marco o sea, tizón está. No se fue, no se eliminan las enfermedades, siempre algo queda. Y es una enfermedad que, si bien es un caso de estudio de que hoy está controlada, de que sabemos manejarlo con fungicida, con genética y demás, el ambiente todavía está y bueno, vamos cambiando nuestro ambiente, nuestro clima y cada tanto estas sorpresas están. Y creo que cuando las enfermedades empiezan a transicionar de zona, cuando empiezan a cambiar, obviamente hay que volver a hacer escuela de educar, de mirar, de cuidarlo y de proteger rinde. Bien, en ese panorama que decís, el mejoramiento nos fue llevando y dejó nichos, ¿sí? Y apareció esta señorita. Esta muchacha sumamente interesante, muy agresiva en cuanto al daño, difícil de poder monitorear y de dar un buen momento de control, porque la verdad es que hay que ser muy preventivo, hay que manejarla quizás más a la brasilera, por decirlo de alguna forma, a la primer mancha o menos. Nos quedó fuera de la selección de lo que fue el mejoramiento genético para tizón, no es el mismo canal, no es la misma forma, y obviamente estamos teniendo siempre focos, pero focos que están siendo un poco más grandes, más agresivos y están siendo más erráticos al nivel de detección, lo cual es una enfermedad de muchísimo cuidado porque lleva muchos años de latencia, ya debe tener unos 5 o 7 años de latencia de estar dando vuelta, de quedarse en rastrojo. Y la verdad es que hay que ir vigilándola porque si bien es de muy buen control químico, requiere mucha atención al momento de determinar cuándo, dónde y las condiciones en las que está. Así que la verdad es que es muy exclusiva nuestra de Tardía, pero la verdad es que es una que nos tiene por lo menos alerta hace unos cuantos años. Exactamente, dijiste Tardía y para hacer ahora un pimponeo de algunas cosas que pueden pasar en las dos zonas, vamos a hacer un poquito más rápido, me parecía que no nos teníamos que dejar de olvidar de algunas que siempre están en mayor o menor magnitud, pero que está, como el mal de Río Cuarto. Mal de Río Cuarto, una enfermedad que se cuenta como de la historia, como del libro, las fotos son de esta campaña, son de Río Cuarto, están hechas en un ensayo a propósito donde lo trabajamos con Julián. Y la verdad es que hay mejoramiento genético, hay cómo trabajarla. Hoy hay siembras tempranas y hay siembras tardías. Creo que el mal de Río Cuarto, dentro de todo el súper análisis que se hizo, hay herramientas que hoy permiten que esquivemos ese pico poblacional del vector. Hay mucho trabajo, pero la idea era destacarlas porque está. No desaparecen, siguen dando vueltas y se puede llegar a mostrar. Y de esta no tengo idea, no sé qué. Bien, ahora entramos en esta, pero la idea justamente de marcar o poner mal de Río Cuarto fue para decir, veníamos con el chip puesto de siembras tempranas, siembras tardías, pero hay enfermedades que son de regiones, hay enfermedades como, dijimos anteriormente, cercosporiosis, donde hay mucha rotación de maíz, hay mucho rastrojo de maíz sobre maíz, como es el norte, se da mucho más que en otras zonas, aunque esté sembrando tardío. Y mal de Río Cuarto, aunque siembres temprano, está en una zona que es un poquito más por condiciones, por cómo se genera la producción, normalmente está ahí y después se puede encontrar en otros lados. La que no encontramos de esa forma, o está más distribuida, es esta, que también te invito a que lo cuentes rapidito. Cornestán, creo que no hace falta hablar del impacto que puede tener o del daño que puede generar. Sí destacar que se puede seguir viendo, que ya vimos escenarios normales donde la situación sucede, donde tiene que suceder, y vimos el peor de los escenarios.
Para mí, más allá de que hablábamos del reseteo del invierno ayer con Martín y demás, creo que ya no podemos entrar en un escenario tan malo como la peor campaña, porque ya hay un montón de conciencia. Seguimos llenando salas de poder hablar de enfermedades, lo cual eso quiere decir que está atento, que la gente le interesa saber cómo viene. Ya el Beto se va a animar a decir cómo viene la plaga, pero creo que hay mucho conocimiento alrededor, por lo tanto ya no se puede esquivar. Ya lo vimos, hay que manejarlo, hay mucho para generar todavía, hay mucho para trabajar. Y un punto me parece interesante, vuelvo a mejoramiento genético. Estamos mejorando maíces templados que originalmente no estuvieron hechos para ser buenos contra cornestán, lo cual estamos haciendo un nuevo estándar dentro de maíces, evitando que esto pueda volver a suceder. Es un trabajo largo, la prueba era muy cara, pero la realidad es que estamos generando maíces argentinos o adaptando maíces a Argentina con muy buen comportamiento y potencial, lo cual es sumamente interesante si vemos la película a largo plazo. Bien, y ayer hubo paneles de mejoramiento, que se habló del tema, paneles de achaparramiento y toda la red nacional, cómo se está preparando para tener más información. Fede lo dijo recién, sembremos tranquilos, sembramos porque conocen la genética y conocen que la fecha de siembra, y con el número de trampas que nos está dando hoy, podemos estar tranquilos en esta fecha de siembra. Ahora le vamos a patear a Beto, qué va a pasar con la fecha de siembra tardías. Vamos a dejar esto de mancha blanca que quedó ahí porque fuimos y volvimos al inicio, principalmente porque en un ratito viene otro panel en el cual se va a hablar específicamente de manejo de mancha blanca, y vamos a pasar específicamente a Beto hablando de primero, para ir entrando en tema, oruga collera, y después vamos con cómo estás viendo la chicharrita. Con esta línea hoy se podría decir que el norte está un poco tranquilo por ahora, estamos en una pequeña paz que no creo que sea muy duradera, porque lo que es los eventos transgénicos, la proteína VIP principalmente, tiene buen control hasta el día de hoy en Spodoptera aquí en Argentina. La mala noticia es que en Brasil ya hay fallas. Y el tema de la resistencia y el manejo, lo planteé en un congreso anterior, que me lo dijo un abogado, que el hecho está antes que el derecho. Esto es una teoría de un abogado, y es decir, no esperan las especies una publicación científica para decir sí soy resistente. Y en eso el sector tiene que estar muy atento. O sea, no podemos esperar un reporte para decir, mira, ahora es. Si ya en Brasil hay casos de fallas, no está registrado de resistencia, pero fallas ciertas de la proteína en varias regiones, acusadas por entomólogos, no son publicaciones científicas, pero se está avisando, y acá vemos que el manejo no lo cambiamos, y hemos tenido un montón de caídas de materiales a distintos eventos, decimos tarde o temprano va a caer. Lo difícil es decir cuándo, por la dinámica justamente de la evolución de la población hacia una población resistente. Es lo que no conocemos, la dinámica. Pero hoy estamos tranquilos, se puede decir, para esta campaña, podremos ir a la próxima, pero está latente el problema, está muy latente. Sacando lo que es la proteína VIP para el resto de los materiales o maíces especiales que a veces hacemos en el norte, es un tema, es muy limitante la producción, es muy limitante. Y dentro de eso del limitante, veo que pusiste acá cómo medirlo, cómo evaluarla. ¿Hay algo nuevo que tengamos que ver? ¿Tenemos que ver incidencia, severidad? ¿Cómo le podemos ir llevando en este cambio que hay para estar atentos y que no comernos la curva? Bueno, es un inconveniente que todavía tenemos los que trabajan en plaga con los que trabajan en enfermedades, que usan léxicos distintos. Vos, en la fitopatología lo dijiste, incidencia y severidad. Y en plaga se habla poco de eso. Siempre se pongo esta escala porque fue la que más se difundió, la escala de Davis, pero es una escala de severidad. Y la toma de decisiones por incidencia. La severidad para medir cómo evoluciona el daño en la planta. Pero lo importante es saber si tenés un 5, un 10, un 15, un 20, cuántas plantas van a ser afectadas, que es lo que te baja el rendimiento. Esto en una planta normal empieza por grado 1, que esta la publico a propósito, porque fue la que primero salió, que estaba al revés. Davis al menor daño le pone 1, hasta 9. Pero son 3 grados, que de acuerdo al tamaño de oruga. Lo importante es raspado, si ya come hoja y después se hace el tapón de serrín. El gran efecto que hace es que te modifica la altura de plantas, las plantas compiten mucho entre ellas, el maíz más por ser una C4, y entonces está la pérdida de rendimiento por la caída de la planta que se ve disminuida en crecimiento con la que no fue afectada. Ahí es donde más pega. Viendo eso, entonces lo importante es el número de plantas, porque todas van a terminar en el máximo grado, o sea, la oruga no se va a ir. Y en base a eso que se toma la decisión de control. Y ahí es importantísimo el seguimiento y la época de siembra y la dinámica de la población.
Nosotros, por ejemplo, en Norte Córdoba tenemos bien medido que una siembra, le llamamos temprana, fin de octubre para nosotros, por ejemplo. Si me aparece espodoptera en un maíz en B6, B7, en diciembre, y tengo un 10%, se mantiene un 10%. Es más fácil, porque conocemos la dinámica. Está ahí. Si me siembran en diciembre y me aparece espodoptera en enero, yo voy una semana con 5%, a la semana siguiente tengo 30%. La dinámica es otra. Entonces tengo que pensar más en la película para la toma de decisión que en lo que estoy viendo en el monitoreo puntual. Y ese es todo un tema de cómo manejo los famosos umbrales. Y la siembra tardía creció muchísimo y se adoptó, y hoy sabemos que es una tecnología muy utilizada en el país, principalmente cuando hubo genética mejorada para esta señorita. ¿Qué va a pasar ahora? No me pongas. Si lo supiera estaría facturando mucho más. No, ¿qué va a pasar? Es muy difícil. Creo que lo bueno de esto es que ya aprendimos a manejarla. O sea, y a poco aprendimos a manejarla. Ya vamos a ir al tema de chicharrita, creo que va a pasar lo mismo. No, nos vamos a acostumbrar a ir manejando las cosas y no vamos a volver para atrás. No va a ser una limitante para decir dejar de sembrar. Es una limitante a la producción si te descuidás. Ese es el tema. Pero creo que la vamos a seguir manejando. La conocemos su dinámica, la hemos estudiado muchísimo. Por suerte, cada vez se revisan más los lotes. ¿A qué me refiero? Se revisan. Dejamos esa agricultura de los años 2000 industrial, que sembramos y no pisamos más. No queremos aplicar una cosa y no pisar más el lote. Hoy ha cambiado esa idiosincrasia, se ve más, se revisa más, entonces se diagnostica un poco mejor. Bien, y es un poco lo que querías plantear con estos gráficos, y también, Fede, si vos querés acotar. Pero está la tecnología, sabemos que hay un problema, y de nuevo, ¿a dónde vamos? A la agronomía. Necesitamos estar cerca del lote, necesitamos monitorearlo, y necesitamos, quise ir para atrás, disculpen, volver a esto del conocimiento, de ir viendo y reconociendo en dónde es más preocupante una situación, dónde no, y dónde poner más foco, ¿sí? Y dentro de ese foco estaba esta situación también, que en todos lados, Un punto que me parece interesante, no me voy a meter en insectos, no, lo tengo prohibido por el Tincho y por el Beto, pero sí me parece que es interesante destacar dos cosas. Primero, manejo, porque el manejo va a ser necesario, y segundo, algo que se charlaba ayer en una de las primeras charlas, que es que los híbridos modernos están hechos para ser manejados. Y acá, ¿por qué voy a esto? Porque dijiste abogado y hay una parte todo legal sobre biotecnologías. O sea, hay una mirada a nuevos eventos, sí, pero créanme que están muy lejos. O sea, a mí ya me dejan participar poco de esas reuniones porque se habla de años que están muy adelante y la ansiedad no, o sea, me supera. Entonces creo que esto de aprendimos a manejarla, hay que mantenerlo, hay que cuidar los eventos, hay que cuidar el maíz, y me parece que ese es un trabajo que hay que mantenerlo súper fino, porque la solución, como receta, la solución va a venir en la bolsa probablemente, pero está muy adelante. Mientras tanto tenemos que seguir haciendo los kilos que tenemos que hacer con lo que tenemos y con esta alerta y esta amenaza, o sea que no es menor estar hablando de proteger cultivos manejándolo. Ese es el punto, solo para... Perfecto, es la idea, reforzar esto del sistema, y dentro del sistema, como agrónomos, tenemos que estar ahí tomando decisiones. Y justamente fíjense que ayer uno de los paneles que se hizo mucho ruido fue todo el tema del mejoramiento asociado a la producción de micotoxinas, ¿sí? Y acá Beto viene con algunas novedades. Bueno, esta fue justamente que marca el presente de pues el futuro de Espodoptera. O sea, esta se hizo ya resistente a la proteína VIP. No está publicado todavía en Argentina, pero está fallando en todos los maíces. Cuando tenía control, ya en Brasil venía fallando de antes, y acá nos pega muy fuerte para lo que era siembra tardía, bien tardía, porque sabemos que exponemos la espiga cuando está, justamente todavía no está caída la espiga, el maíz ya está maduro, pero con el daño de la oruga le entra agua. Esta oruga no produce un daño tan grande desde el punto de vista de producción en kilos, se podría decir. O sea, tan grande, no es que no lo haga, no es tan limitante. Cuando hacíamos maíces colorados hace muchos años, la seguíamos todo y veíamos que no era tanta la pérdida por el querer controlarla. La proteína VIP nos dio esa ventaja, sí, bueno, está más sano, sembramos tarde, pero lo preocupante ahora es justamente eso, las infecciones secundarias de los hongos, que eso me lo dijiste vos, yo ahí no tengo ni idea cuál era aspergillus y cuál era penicillium, de los dos, que era justamente espiga de un maíz tardío dañado con lluvias otoñales que entra y se pudre mucho más la espiga. Es muy preocupante de esto, y que no se ve, es todo un tema que no se ve hasta que aparece el problema bien grave, pero que viene creciendo. Ese tiene un problema el maíz, el monitoreo tanto de plaga y enfermedad del maíz grande
Si usted ve los libros, te dicen cómo recorrer un lote, hacer W, transecta. Y si somos sinceros, el maíz se diagnostica por cabecera. O sea que tiene que ser muy homogéneo el problema. Porque vos ves cabecera y entras un poco. Esto me lo dijo un fitopatólogo. Recuerden, dice que las películas de terror se hicieron en maíz. Los niños en maíz, viven, todo. Nadie quiere entrar ahí, nadie quiere entrar. Es molesto, es jodido, son 2 o 3 locos los que entran. Sabiendo eso, es que el problema explota. Bien. Y Fede, en aquella zona, ¿lo ves? Bien, hago alusión antes después a Cogollero que me quedé ahí pendiente. Nosotros tenemos otra dinámica de Cogollero, no sobrevive el invierno en la zona. Por suerte tenemos los fríos suficientes, esa primera generación que marcaba Beto no la tenemos nosotros presente, la segunda generación es un pico mucho más baja que apenas afecta al maíz de temprano. Sí, así para el maíz tardío y sobre todo para el maíz dulce de verdulería, bueno, tenemos problemas para Cogollero. Para el Oticea sí llega un poquito antes y viene acrecentándose un montón en los últimos años. Nosotros, además de las trampas de luz, también las medimos con trampas de feromona. Y es la feromona que más captura y cada año aparece un poquito más temprano. Bueno, y las fallas en la tecnología la estamos viendo, lo mismo que decía Beto, claro, en la de primera en general levantamos el maíz antes que la soja y no tenemos tanto problema, con los tardíos viene toda la problemática que ya describió en Beto. Bien, hasta ahí llegamos al panorama de lo que más queríamos charlar, como para contarles de las distintas situaciones, porque teníamos que tocar este famoso tema, ¿sí? Que ya se viene tocando, pero que Beto se puso a jugar un rato y generó esto para empezar. Dale. Son todas las chicharritas que están en el norte de Córdoba. Únicamente las tenemos ahí. Pues son todas malas. Tienen todas cara de malas. Le dije ahí, hacémela con cara de maldad. Pues son así, son malditas. Esto es un tema de chicharrita, lo cual, que es la parte buena, lo que estamos más en la parte como asesor o un poco de docencia, investigación, es decir, cómo acercó las partes. O sea, yo siempre vi la academia que fue muy estancada en partes separadas. Los fitopatólogos hablaban únicamente de fitopatología, el de entomología, el de malezas. Y esta problemática, que por eso se llama complejo del achaparramiento, como nos corrigieron, que es un complejo donde tienes el vector, tienes la enfermedad en la planta, y encima, al ser monófaga, estar únicamente en maíz, hablamos de maíz guacho y cómo manejar los barbechos, y ahí entra también lo que está en malezas, para el tema de herbicida. Entonces, fue la parte buena que nos acercó a todos, decir, che, interactuemos. Y nos empezamos como a redescubrir, gracias a esta niña, un poco en el ambiente académico. Que empezamos con esta terminología, cosas que decimos no, y el problema de que ocurre con la gente que está más a campo a veces. ¿Por qué digo eso? Porque también, esto me lo marcó un fitopatólogo, usted lo conoce muy bien, que me dijo que los fitopatólogos tienen muy difícil, siempre difícil, porque no ven espora. En cambio, yo que estoy en bicho, la tengo fácil, porque el bicho lo ves. Aplicás, murió o no murió. Y le dije que sí, es cierto, y él me decía, por eso tenemos que hacer modelo matemático, porque es mucho más difícil. Le digo, es cierto, pero ustedes pueden mentir, yo no, porque se ve. ¿A qué me refiero con eso? Si vemos dónde se generan más mitos, es donde no podés ver. Entonces, hay muchos más mitos que ocurren con enfermedades que en plagas que en malezas. Ahora, en plagas también hay muchos mitos cuando no podés ver cosas. Y esta rompió ese esquema. El primer golpe que me dio a mí cuando me dijeron, ¿qué umbral para poder controlar químicamente? Terrible error. Primera solución que se buscó fue química en lugar de manejo. Y sigue hasta el día de hoy. Después, ¿qué umbral? ¿Cómo umbral? Primero, empecé a conocer cuáles son infectivas, no infectivas. Y primero, ¿te doy un umbral? ¿La vas a contar o me vas a mentir? Porque ¿quién las cuenta? ¿Cómo las contás? ¿Cuál es el error de muestreo? Entonces hay que plantear más pautas de manejo y tratar de ver tendencias, y acá sí es donde le robo a ustedes. Empezó diciendo que nosotros mentimos, ¿no? Y dale, no, es para marcarlo nomás, dale. No, porque robar es decir, tratar de integrar. A mí me encantó esto de la fitopatología, lo que es monocíclico y policíclico. Y siempre se refirió a monocíclico, desde la fitopatología, es la enfermedad que depende principalmente de inóculo inicial, porque la cantidad de enfermedad que te tengan al final depende únicamente de eso, de inóculo inicial, porque hace un solo ciclo en el ciclo cultivo. La policíclica, la definición te dice más de 2. No te dice, son 5, no, te dice cuán policíclica es. Y a veces eso el sector no lo entiende.
que hay enfermedades muy policíclicas y poco policíclicas. Entonces vos decís, el inóculo inicial en una roya es tan importante. No manejé tanto inóculo inicial, te dicen. En tizón, sí, está el rastrojo. Sí, pero es policíclica. Bueno, pero ahí inóculo inicial es importante. Llevándolo al complejo, fue lo que me gustó graficarlo de esa forma. Bueno, ¿dónde está el inóculo inicial del problema con el vector? Y cómo se desarrolla después la problemática en el cultivo. Viéndolo tanto el vector, plaga, enfermedad, todo junto. Y es una verdadera policíclica esta. Es un problema policíclico en el cultivo. Y ahí el inóculo inicial yo le llamo el maíz guacho. Ese es mi inóculo inicial, donde empieza el complejo, que es donde va a estar las primeras infecciones, donde va a estar las primeras chicharritas, y es el famoso puente verde que va a ir al maíz. Después podemos ir a hablar la siembra escalonada por región, todo, pero yo tengo que ver que el sistema no distingue lo que hace el humano en cierta forma, la naturaleza, mejor dicho. O sea, la plaga no va a distinguir si es maíz sembrado o maíz guacho, es maíz. Y tengo que ver todo el complejo del maíz, cómo se desarrolla en distintas regiones. Bien, y hablando de esto de ver todo el complejo y aprovechando que tenemos la foto del carbón de la panoja, ¿sí? Le voy a preguntar tanto a Lucre como a Fer, para cortar un poquito con chicharrita, porque nos va a quedar para seguir hablando de distintos escenarios que pueden llegar a venir, pero no nos olvidemos que hoy estamos sembrando, en fecha de siembras tempranas, el país está sembrando con la situación esta de que sabemos que está carbón de la panoja dando vueltas, y ahí están contando, Beto, que es una enfermedad monocíclica. Planteemos o pensemos en estrategias de manejo. ¿Qué pueden contarnos de qué es lo que están viendo como manejo de esa situación? Bueno, en primer lugar, genética. Lo dijo Lucre, todos nos piden este último mes te van pidiendo el informe que sacó el laboratorio, el informe que sacaron cuando fueron de los últimos 2 años, y sacaste un 6 igual, pues no lo explicaste tan bien. Pero sí la genética es el arranque, la genética es la solución a más del 50% de los problemas de campo de lo que quieran. Si quieren plantear como problema hacer máximo rendimiento o maíz en el NOA, la genética es por donde empieza, y ahí es donde está mucho del trabajo de los últimos años. Creo que ahí es donde empezamos a trabajar, pero no es genética sola. Después viene los curasemillas como súper importantes, porque lo que no evitamos al principio después no lo podemos manejar. Y ahí tenemos una pata que está siendo evaluada, que se está generando información y que creo que viene bien, pero hay mucho en elegir el híbrido, y creo que, como decía Fede, creo que es un año que el maíz va a tener potencial y hay que aprovecharlo. Por lo tanto, empezar a manejar fecha de siembra, si me voy más tarde o más temprano, solo por este muchacho, creo que vale la pena respetar el agua y elegir bien. Bueno, me quedé con una de Beto, de policíclica y exponencial fue el año. Esa. Exacto, como una roya, algo así, en trío. Bueno, de carbón de la panoja, para mí algo re importante de todo lo que queda en el lote, queda en nuestra casa. Lo tenemos que controlar ahí, no hay nada externo, hay cosas externas que podemos manejar, pero creo que la historia clínica de nuestros lotes va a ser fundamental, anotar el lote con posibilidades y después manejar el agente de dispersión. Hoy tenemos todo el mejoramiento, los tratamientos de semilla y, como dije hoy, la maquinaria. Historia clínica del lote, historia del contratista va a ser, o de mi maquinaria, creo que va a ser fundamental. Perfecto. Bien, salimos ahí, nos quedan unos últimos minutitos y volvemos a la chicharrita. Y ahí le voy a pedir tanto a Beto como a Fede de que vayamos viendo distintos escenarios que pueden llegar a pasar. Fede ya lo dijo, fue bien claro, y lo podés recalcar ahora. Pero ¿qué puede llegar a pasar en distintas situaciones? Beto, Fede. Arranco, Beto. Yo estoy con la tranquilidad de que, bueno, la seguimos durante todo el invierno a la chicharrita, hacemos golpe de red, que bueno, el protocolo de INTA que conocen todo, que se sube al mapa, hacemos trampa de emergencia, que bueno, fue un dispositivo que nos trajo el ingeniero Gamundi, y también las trampas amarillas que utilizamos y que están en este mapa que sale cada 15 días. En todos estos monitoreos me dio 0 hace ya más de un mes. Por lo tanto, bueno, estamos tranquilos para comenzar. Ahora, la dinámica... ¿Cuál fue la última que tuviste chicharrita? ¿Qué fecha? ¿Te acordás? Y la fecha hace un mes atrás, no recuerdo bien, pero hace 2 informes para atrás, que habrá sido fines de julio, ponele.
Nada, y la dinámica de lo que puede pasar en la de segunda, perdón, realmente es una lotería, ¿viste? Nosotros, con la tranquilidad de que en la peor epifitia, ese año nos llegó recién hacia fines de enero y solo el que sembró muy tarde se vio con una pérdida significativa de rendimiento. Después, todas las siembras tardías de diciembre vimos, pero en cabecera, la problemática. No la vimos dentro del lote. Y el año pasado llegó inclusive más tarde todavía. Recién, bueno, Facu Farraguti nos dio unos ensayos para sembrar para chicharritas justamente con materiales. Le pusimos una fecha para febrero para forzar a ver si llegaba y llegó recién en B12, llegó prácticamente hacia fines de marzo. Por lo tanto, bueno, hablo desde esa tranquilidad que me toca a mi zona. La difícil la tiene Beto. Dale, Beto. ¿Qué de todo? Sí, 6 minutos me quedan. No sé, estoy muy preocupado, o sea, no puedo mentir. Estoy muy preocupado en mi región. Las trampas amarillas es algo espectacular, pero creo que por ahí se entiende un poco mal, sobre todo el que está a campo y tiene que decidir. La trampa amarilla lo que mide es actividad aérea y podés estimar cantidad poblacional. ¿Por qué digo podés estimar? Porque la ausencia en trampa amarilla no significa ausencia del insecto, si no hubiera desaparecido hace millones de años con semejantes fríos que ha habido muchos años atrás y sigo sobreviviendo. Entonces, a mí me preocupa la tasa, pues soy una policíclica y yo tengo que ver la cantidad de inoculo inicial. Explícalo, porque hay algunos que no conocen el gráfico. El gráfico que muestro acá, como eso que dije de la enfermedad, es decir, cuánto inóculo inicial tengo y después cómo me crece mi problemática, mi enfermedad. Sería problemática en el lote, que se va haciendo exponencial y después se termina porque se acabó justamente el maíz, se infectó todo. Por eso termina allá arriba. Esa velocidad es la que a mí me preocupa la problemática, que donde pongo la problemática es el cultivo, la siembra, el vector cómo está, cómo se va dando esa tasa y cómo va a crecer la enfermedad por dentro de la planta. Que estamos hablando principalmente, lo que yo quiero evitar que mi planta se enferme, eso es más importante, que es cuando peleo con el control químico, no querés matar chicharrita, evitar que la planta se enferme, que hay un montón de factores en medio para tratar de manejar. El primero que es justamente, veamos el puente verde que digo y veamos cómo viene la dinámica. ¿Y por qué lo planteo eso? Porque hoy las trampas también me están dando, seguimos el mismo sistema nacional, una muy baja captura y una gran caída en este último tiempo. Pero eso no significa ausencia y que no pueda arrancar con todo y tenemos mucho tiempo. Porque hoy tener algo de presencia en agosto, y si yo tengo un montón de alimento que es el maíz guacho para ella, y estoy sembrando a fin de diciembre, voy a tener un crecimiento a nivel regional terrible y nos va a pegar. ¿Qué me está preocupando para esta campaña? Le decimos el año de la catástrofe, el año de la piña, le ponemos color negro. El año pasado que fue blanco, que no tuvimos problema, que fue blanco. Lo que decimos hoy no va a ser igual que el peor año, pero tampoco va a ser inocuo. ¿Qué nivel de gris vamos a tener? Y con estas lluvias que hemos tenido en julio, más esta lluvia de agosto, y sabiendo el manejo de los barbechos que están haciendo en toda nuestra zona, se me está poniendo gris oscuro. Ese es el panorama que me preocupa. Eso te lo corto un poquito porque estamos haciendo mucho hincapié capaz en la cantidad de chicharritas, ¿sí? Pero también es importante saber qué cantidad de enfermedad quedó de un año al otro, ¿sí? Que es el inóculo de la enfermedad, y cómo también estamos creciendo en la capacidad de poder analizar eso que otros años no teníamos esa capacidad. Estaban muy circunscritos a grupos de investigación y hoy ya tenemos otras herramientas en distintos INTAs, por ejemplo, ¿sí? Que también nos llevó a ver que la realidad del año pasado está cierto, y creo que está bueno que lo plantees ahora, los distintos escenarios que pueden pasar con el crecimiento de población del vector, pero sí por lo menos también llevar un poquito de tranquilidad en ese escenario de que el año pasado quedamos, la gran cantidad de muestras que llegaron al laboratorio, fueron muy poco el porcentaje que fueron positivas de plantas sintomáticas. Entonces hay que empezar a unir a esto de la población con respecto a la cantidad que pueden enfermarse de plantas que tienen el síntoma que lo han mantenido hasta ahora. Esa es la parte positiva y creo que es la vuelta de rosca que le tiene el sistema. O sea, ¿por qué digo vuelta de rosca? Los únicos que yo conozco que están haciendo un trabajo, un seguimiento fuerte de insectos infectivos o portadores, son en Colombres, en Tucumán, pero a nivel nacional, la red, no hay la misma red acompañada de cuán infectivo es esa población a lo largo del año. Un 3%, 50%, 70%,
como medido a lo largo del año los tucumanos, pero muy sectorizados de ellos. Me gustaría saber qué pasa con esa población infectiva en Chaco, en Pergamino, en Córdoba. Y en Córdoba, ojo que decimos Córdoba, y yo estoy en el norte de Córdoba, que somos Chaco. Eso es un tema. No somos Marcos Juárez. Y tampoco somos Villa María. Es una provincia de transición, por eso lo importante del mapa que mostramos, que a veces hacemos política, justamente política de manejo por división política provincial. Y no, tenemos que hacerlo por ecorregiones. Nuestra zona es muy distinta. Y en esa zona, bueno, no sé si querés terminar con los de los escenarios, pero sí me parecía importante recalcar eso. Se viene generando mucho conocimiento. Vamos a estar en diferentes escenarios, no está pasando por eso. Ahí está. Sí. En diferentes escenarios, dependiendo de la fecha de siembra, vamos a ver cómo están las trampas, pero a su vez de eso, estamos generando conocimientos del mejoramiento. Todas las empresas están ya hace varios años trabajando, ayer lo vieron bien y se está saliendo con mucho más conocimiento hoy a la cancha, pero no solamente eso, sino desde qué pasa con los patógenos, con los distintos patógenos que son parte de ese complejo, pero también dentro de los grupos. No sé si querés contar, Lucre, que también están trabajando con diagnósticos distintos, en distintos INTAs, está creciendo la capacidad de conocer información o generar información. A ver, el diagnóstico inicial se hacía en el IPAVE y también en la UNOVA con Inés Catalano. También lo está haciendo Marcos Juárez, Reconquista, y bueno, nosotros en Pergamino pusimos a punto la técnica la campaña pasada junto con el Laboratorio de Biotecnología con Viviana Ecker. Creo que eso es muy valioso, ha sumado mucho. Pero creo que como país necesitamos tener datos de manera inmediata, ¿no? Ya ir teniendo los datos. Así que se han sumado muchas fuentes de diagnóstico y eso es lo positivo que nos dejó también la chicharrita. Creo que, bueno, estamos en tiempo cumplido, pero la idea es, si alguno quiere hacer algún aporte más, algo específico, pensando en esto de que estábamos planteando de ver el sistema, ver lo que dijiste vos, Beto, estamos hoy frente a la chicharrita, mucho más unidos, generando información, tratando de hablar. Hoy faltó la pata de malezólogos, pero podría haber estado acá con nosotros también, fue por cuestiones de operatividad, pero la idea es esta, ¿no? De tratar de ver el sistema de forma distinta y no de forma estanca, y si quieren, tenemos 2 minutitos para que cierren con alguna idea. Súper breve, creo que a los escenarios que plantea Beto hay un montón de conocimiento, hay un montón de genética dando vuelta. Creo que hay que alinear expectativas, hay que entender a dónde vamos. El maíz es un cultivo que responde, es un cultivo tecnológico, es un cultivo que crece, pero sí o sí tenemos que asumir esa responsabilidad y entender que a los peores escenarios hay planteos que se pueden hacer y hay que tomar esa iniciativa. Hay buena intención de maíz, pero por ahí no hay tanta compra, se está jugando con otros factores que no tienen que ver con el manejo de enfermedades. Se está jugando con precios, se está jugando con stock, y por ahí hay híbridos que van a funcionar muy bien para el escenario más negro, híbridos que van a funcionar muy bien en el escenario más gris, pero bueno, hay que tomar esa decisión y empezar a trabajarlo, para que no nos sorprenda de vuelta, o sea, antes de verla venir, mandarla a traer y trabajarlo ahí. Creo que como cultivo es hermoso, hemos visto muchas enfermedades y plagas que las sigue superando, se sigue adaptando, pero bueno, es gran parte de nuestro manejo y nuestra propuesta. Una más para mí, y esto hay que destacarlo para no correr después atrás del problema, el tema de carbón de la panoja, creo que va a ser muy importante. Esto del diagnóstico, de distinguir qué lotes tuvimos, cómo lo vamos a manejar y de cómo se maneja a través de las regiones más afectadas. Ese es un punto para mí muy importante. Buenísimo. Cortito, porque me están apurando. Bien, no, la idea de manejo y de esto es recordar siempre que la sanidad vegetal es la historia de la sábana corta. O sea, siempre que solucionar un problema te destapa en otro lado. O sea, la pregunta acá es ¿dónde te va a caer el frío para tomar decisión de manejo? Entonces, entenderlo en esa dinámica constantemente que vas a tener que estar siempre dando vuelta. Porque algo que no saltó acá, que te lo había puesto a vos, que en Córdoba apareció el picudo de la soja. ¿Y por qué lo había puesto justamente para esta presentación, el picudo de la soja? Porque apareció un lote que tiene 7 años soja sobre soja, para que vean la importancia del maíz. O sea, y en Tucumán, esta plaga que es terrible, la solucionaron rotando con maíz.
no con control químico, otras cosas. Entonces, miren la importancia que tiene el cultivo en el manejo del sistema. Ese es el mensaje que daba de una plaga de soja. Bien, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Un aplauso para los chicos que trajeron toda la info.